¿Y saben a qué nos conecta Nativa? A seguir mirando el tema de la violencia de género en nuestro país. Un tema que no es menor y un tema que hay que seguir mirando y que hay que saludar que un grupo de instituciones se van a ir al Cusco, se van a reunir en el Cusco, organizaciones del sector privado y del sector estatal, y van a comenzar a discutir sobre las ideas que tenemos que desterrar en torno a la violencia de género. Porque si hay violencia de género es porque hay un sustrato de ideas y de sentidos comunes que tenemos que poner en duda. Bueno, está con nosotros Rosario Quijandría, periodista y responsable del Observatorio de Medios de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Si hay una organización que trabaja temas de comunicación y desarrollo hace muchos años y con mucho éxito, comprometidos además con los derechos humanos y con los temas de género, esa es Calandria. Rosario, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida. Carlos. Gracias por acompañarnos. A todas las personas que nos ven a través de Nativa. Muchas gracias por el espacio. Quiero que me cuentes del evento, pero antes de ello te propongo hacer un pequeño diagnóstico de la situación respecto a la violencia de género en el país. ¿Cuáles son los datos más importantes que sostienen que el Perú es un lugar donde hay violencia de género? Exacto, y justamente con esto quería iniciar, porque es importante y quizás algunas personas saben de estas cifras, quizás otras personas no tienen conocimiento de estas cifras, que lo podemos encontrar en el portal estadístico del Programa Nacional Aurora, ¿no? Ahora, yo hacía una comparación, porque es importante hacer las comparaciones entre periodos, ¿no? Desde el año 2022 a este año 2023. Entonces, de enero a julio de 2023, el CEN, ¿no?, del Centro de Emergencias Mujer a nivel nacional, ha registrado 82.396 casos de violencia contra la mujer. Ahora, si lo comparamos con el periodo anterior, es decir, en el año 2022, de enero a julio, ¿cuántos casos? Para saber si se han incrementado los casos de violencia, tenemos que en ese año, de enero a julio, han sido 80.449. Es decir, a este periodo se han aumentado los casos de violencia contra la mujer, lo que nos muestra efectivamente que hay una gran magnitud, que nos estamos enfrentando a un problema social que se sustenta porque por los estereotipos de género. Por supuesto. Pero ese dato además puede revelar dos cosas: que aumenta la violencia de género, pero al mismo tiempo que hay más denuncias respecto a la violencia de género. Por supuesto, y lo podemos mirar, como tú mencionas, de diferentes ángulos, ¿no? Ese es otro ángulo que efectivamente nos quiere decir que las mujeres también ya están dándose cuenta que es necesario denunciar. Es verdad. Eso es súper importante. Pero hay otra cosa también que mirar, que es el nivel de tolerancia social que existe a la violencia contra la mujer, ¿no? Por ejemplo, lo que nos muestra INARES, la encuesta en el 2019, es que más de la mitad de la población cree todavía que la mujer debe cumplir con su rol de mujer, de esposa, de ama de casa, ¿no?, antes que cumplir con sus propios sueños, ¿no? Y además también menciona que la mujer la mujer que es infiel tiene que ser castigada, por ejemplo, ¿no? Y el 26% también nos muestra que está de acuerdo con que la mujer debe de estar dispuesta si el hombre quiere tener relaciones sexuales. Es decir, no importa la decisión de la mujer. O sea, lo que estás planteando es que hay una serie de sentidos comunes que tenemos que poner en duda y que tenemos que combatir, Rosario. Estas creencias o estos estereotipos de género lamentablemente sustentan la violencia contra la mujer, la justifican. Entonces, estas creencias y estereotipos están en los imaginarios sociales. De acuerdo. Las personas todavía tienen estas creencias. En ese mismo sentido, si el diagnóstico que presentas es un diagnóstico que muestra claramente que la violencia de género existe y está muy presente en nuestra sociedad, ¿los avances por dónde andan? ¿Qué hemos podido deconstruir hasta el momento, Rosario? Hay avances, ¿no? Hay ciertas personas que muestran, por ejemplo, que sí existe un machismo todavía en nuestro país, pero hay mucho por trabajar. Sobre todo, por ejemplo, en los diferentes actores que vemos, uno de ellos los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esta problemática que planteamos, este diagnóstico que te muestro, hay un esfuerzo interinstitucional, articulado, y es el que yo quería mostrar, ¿no?, que se enmarca en este proyecto fortaleciendo la prevención de la violencia de género. Que es el que va a culminar en este evento que van a tener en el Cusco. Exacto, y que busca cambiar estos patrones socioculturales, estas creencias, ¿no? Entonces, y es importante también mencionar que este proyecto cuenta con el acompañamiento técnico de la Cooperación Española y el financiamiento de la Unión Europea. Injerencia, van a decir los fachos, prepárate, injerencia política. Antes que siga, Charo, un ratito, para seguir un poco desmenuzando esto que hemos llamado estereotipos de género, yo le he llamado sentido común, pero en fin, las lógicas que sostienen al machismo, quiero poner a tu consideración algunas de ellas para que me digas si forman parte de estos estereotipos o no. Por ejemplo, el machismo sostiene que las mujeres son inferiores y deben ser controladas.
¿Hemos avanzado en cambiar esa lógica o sigue arraigada? Todavía las cifras nos muestran que hay hombres que quieren controlar la vida de las mujeres. Todavía vemos que en muchos casos son las mismas parejas las que asesinan, ¿no?, a las que son sus En gran acompañantes. mayoría, por supuesto. En la gran mayoría, ¿no? Y eso lo pueden constatar la ciudadanía cuando entre, como mencionaba el portal estadístico Aurora. Entonces ahí pueden ver todas las cifras cómo señalan esto, ¿no?, de que los hombres siguen teniendo o piensan que tienen más poder que las mujeres. Y por ello las pueden controlar, y por ello pueden decidir si las matan o no las matan. De acuerdo. Las expectativas tradicionales de cómo debe comportarse un hombre Exacto. y cómo debe comportarse una mujer, ¿cuánto alimentan esta situación? Muchísimo, muchísimo, porque lo que dice es, bueno, una mujer buena, ¿no?, la encasillan al espacio del hogar. Ok. No puedes salir al espacio público, porque eres una mujer, ¿no? Las mujeres tienen que estar en el hogar. En cambio, los hombres sí pueden estar en el espacio público. Estos estereotipos de género lo que hacen es decir, si una mujer sale y es víctima de violencia, es ¿por qué salió? ¿Por qué salió? Sí, pues. Entonces, Sí, pues. y las personas muchas veces no reflexionan en esto, ¿no? Sí, pues. Y hace falta por eso tanto incidir en cuán graves son esos estereotipos de género y cuánto afectan y cuánto aumentan la violencia Sí. contra la mujer. Para mí, por ejemplo, es muy claro cuando los hombres insultan a las mujeres, la apelación a los insultos que tienen que ver con su sexualidad. Perdóname la dureza de la expresión, es una zorra, es una perra, ta, 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 ta. Las mujeres no utilizan esos ataques en función a la sexualidad. ¿Crees que, por ejemplo, de eso estamos hablando en alguna medida, Charo? Claro, por supuesto, porque también ahí se dice, no, los hombres, por ejemplo, se tiene este estereotipo que los hombres tienen que ser los agresivos, Sí, señora. ¿no? Los agresivos. Ellos sí pueden responder, ellos sí pueden hablar, ellos sí pueden insultar. Como las mujeres no, las mujeres son las sumisas. Al contrario, es un valor, ¿no es cierto?, que los Exacto, hombres y eso insulten, lo y hemos eso es tenido tremendo. históricamente. Históricamente, pues. Históricamente, por eso la violencia es estructural. De acuerdo. Tengo otro dato que quería también poner a tu consideración. La idea de que los hombres tienen derechos sobre el cuerpo de las mujeres. Es decir, podemos hablar de ese cuerpo que pasa delante nuestro, podemos rozarlo, podemos pellizcarlo, podemos acercarnos a él sin su consentimiento. ¿Eso sigue siendo una lógica instalada, crees tú, Rosalía? Todavía vemos otra de las modalidades de la violencia contra la mujer es el acoso sexual, por ejemplo, que muchas veces no se aborda en los medios de comunicación, ¿no? Que más aparecen los feminicidios, pero otro es esto del acoso sexual, donde los hombres piensan que por ser hombres pueden darles, por ejemplo, la mujer está pasando y les dan ciertos apelativos, ¿no? Pero soy hombre, así soy. Pero estoy haciendo uso del cuerpo de una persona sin su consentimiento. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, pero así están los estereotipos bien arraigados en la sociedad. Tú sabes que no conozco mujer que use transporte público que en algún momento no se haya sentido vulnerada en esos términos. Nosotras, las mujeres, no podemos estar tranquilas, para nada. Antes de salir al espacio público, tenemos miedo de que si paso por esta vereda, Exactamente. hay hombres, Exactamente. mejor cruzo la vereda. Exactamente. ¿Por qué tenemos que tener este miedo? Pero fíjate que es un miedo que se puede trasladar hacia la familia en el sentido que la educación del hijo termina siendo diferente a la educación de la niña porque tenemos miedo a lo que ocurre en la calle con ellas, Rosario. Exacto, y es tan fuerte esta problemática, por eso mencionamos esta gran magnitud que sustentan justamente estos estereotipos, estas creencias, y que evidentemente para poder lograr esta gran prevención, erradicar la violencia, se necesita de un trabajo conjunto de diferentes actores, casa, escuela, familia, medios de comunicación, Estado. Es un trabajo y un esfuerzo conjunto. Cierro con esto para pasar al evento, que no quiero que se me pase el tiempo. Bueno, Calandria ha trabajado mucho desde el observatorio y trabaja viendo y haciendo análisis de medios. ¿Crees que un buen porcentaje de esta construcción social de lo que el machismo es y nos obliga a vivir tiene que ver con medios de comunicación y con lo que hemos visto en estos años? Por supuesto. Mira, sin lugar a dudas, Rosario. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, contribuyen, y los vemos siempre desde Calandria, como aliados estratégicos para combatir la violencia contra la mujer. Pero monitoreos de medios que hemos realizado, el último, por ejemplo, que se trató sobre el tratamiento informativo de los casos de feminicidio, nos mostraban que más del 85% de las noticias, por ejemplo, y acá lo tengo, no muestran los canales de ayuda, por ejemplo. Y más del 80% no profundizan en la problemática, solo describen los hechos. Entiendo. Cómo se encontró el cuerpo de la víctima, cuántas veces fue golpeada, se revictimiza muchas veces a la víctima, una y otra vez mostrando secuencias de cómo es golpeada la víctima.
sin tener esa empatía de cómo le puede estar afectando al ver estas imágenes. Entonces, siento que hay un avance de los medios, por ejemplo, el término de feminicidio está en los medios. Pero ¿qué pasa? Nos falta mucho todavía cuestionar los estereotipos de género, por ejemplo, que es lo que estábamos conversando. ¿Qué es lo que estamos conversando? Exactamente. Y tú lo planteas desde el lado de lo periodístico, pero desde el lado del mundo del entretenimiento las cosas pueden ser peor, Rosario. También hemos visto desde el Observatorio de Medios comentarios de muchos conductores, figuras públicas, de cómo denigran a una mujer, cómo la culpan de haber tenido tantos hijos, cuando no solamente es ella, sino también su pareja, la responsabilidad, ¿no? Entonces ¿para qué tiene tantos hijos, no? Dicen, sueltos de huesos. ¿Y el otro que colaboró? O comentarios donde culpabilizan a la mujer. Bueno, ella tuvo la culpa. ¿Para qué le respondió? ¿No? O la mató por celos. Eso es tremendo. Que aparecen. Como si eso fuese lo normal, digamos, ¿no? Como si esa fuera la causa principal. Sí, pues. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo, por eso mencionaba, los medios de comunicación son bastante importantes. Son fundamentales. Listo. Fundamental. Vamos al evento, que no quiero que se me pase. Se van al Cusco. Sí, y te quería mencionar que de este esfuerzo conjunto que tenemos, ¿no?, del proyecto que te mencionaba, fortaleciendo la prevención de la violencia contra la mujer, no quisiera dejar de mencionar a quienes integran este esfuerzo, a quienes están desarrollando estas acciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene que estar la de todas maneras, Defensoría del Pueblo, Así es. el Ministerio Público, hay instituciones del sector privado como la Pontificia Universidad Católica del Perú, que también está muy comprometida con esta problemática, la Cámara del Comercio de Lima. Está también el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Perú, CLAD en Perú. Está y Calandria, obviamente, liderando un poco el tema de los medios de comunicación. Me gusta la mezcla, Rosario. Hay un buen grupo ahí, ¿no? Hay academia, hay ONGs, hay cooperación internacional, sector público, exactamente. Entonces, todas estas experiencias del sector público y privado lo vamos a llevar a la ciudad del Cusco. Buenísimo. Ahí vamos a realizar el evento Cómo prevenimos la violencia de género, para mostrar todas estas acciones y, sobre todo, combatir estos estereotipos de género que sustentan y justifican la violencia contra la mujer. Rosario, va a ser un éxito, pero quienes estamos en Lima no podemos viajar al Cusco. ¿Cómo podemos seguir el evento? ¿Vamos a poder verlo en redes sociales? Por supuesto, ¿va a estar ahí? por supuesto, va a ser transmitido. Incluso en las redes sociales vamos a estar mostrando todo lo que vamos a ir desarrollando. Incluso hasta ahora la ciudadanía puede incluso ver el Observatorio de Medios o las instituciones que estoy mencionando, sus redes sociales siempre están colocando las actividades, los estudios que están desarrollando en base justamente a la prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, este evento los que tienen la oportunidad de poder ir a Cusco desde las 9 de la mañana va a ser en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco, y quienes no, a través de las redes sociales ya saben que van a poder seguir. Es el viernes 15 de septiembre, ¿no? Sí, viernes 15 es al final de la semana en la Sala Ollantaytambo, en la Municipalidad Provincial del Cusco. Exacto. Pero, o sea, sí hay redes sociales, vamos a poder seguirlo. Sí. Incluso, como lo menciono, pueden ver todas las actividades y acciones que desarrollamos desde las redes de todas las instituciones. Una última pregunta, que es más una tingencia, que también hay que ponerle sobre la mesa. Mi preocupación con estos eventos tan valiosos es que a veces conversamos entre nosotros mismos y nos intentamos decir las cosas que ya sabemos entre nosotros mismos. ¿Cómo esto encuentra una correa de transmisión para que la gente, las mujeres, los hombres que creen en nuevas masculinidades puedan hacer suyo todas las conclusiones de un evento como este? Claro, lo que pasa es que este evento sí culmina digamos, muestra todas las acciones que venimos desarrollando, pero ya se han venido desarrollando desde ya hace 2 años diferentes campañas donde muestran, por ejemplo, lo de masculinidades, donde muestran los estereotipos hacia la mujer. Por ejemplo, desde Calandria venimos desarrollando muchas campañas, incluso sobre las relaciones tóxicas. Claro. Porque es importante. Entonces, un encuentro para mostrar lo que hemos hecho y los avances logrados. Hemos hecho, los avances, y por supuesto, por ejemplo, para la ciudadanía que no puede estar quizás presencialmente, lo va a poder ver de todas maneras por las redes sociales. Buenísimo. Para que vea, esta ciudadanía pueden ser hombres, mujeres, ¿no? Van a estar conectados para poder ver todo esto y ver el mensaje que queremos llegar, que es cómo estos estereotipos afectan y aumentan la violencia contra la mujer. Rosario Nativa es un aliado fundamental contra la violencia de género. Téngannos al tanto, por favor, de todo lo que hagan y de los resultados de esta mesa, que va a ser muy interesante. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, Rosario, gracias a ti. Y a Calandria por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Rosario Quijandría, periodista y responsable del Observatorio de Medios de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, ha estado con nosotros. Si a ustedes les interesan los temas de comunicación para el desarrollo, si les interesa el Observatorio de Medios, Calandria es un trabajo sensacional respecto a ese tema que vale la pena mirar de cerca.